Cualquier interrupción en el audio o algo, por favor, me avisan para dar inicio. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, yo les había dejado una sesión como sincrónica para reforzar un poco lo que vimos en la sesión anterior, ¿vale? Hoy continuaríamos, no sé si sobre esa sesión hay alguna pregunta en particular, alguna duda. De todos modos, pueden enviarme correos o lo que ustedes consideren pertinente para aclarar sus dudas puntuales. Y vamos a seguir hoy con el tema de lo que es la cascada de coagulación, ¿vale? Entonces, les comparto la pantallita. Me confirman si están viendo, ¿cierto? Están viendo. Sí, doctor, sí estamos bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Habíamos visto por acá la fase plaquetaria, que fueron los últimos temas que vimos. Aquí lo que tenemos que resaltar son estas tres glicoproteínas, la 1A, 1B, 1C, para que lo tengan en cuenta en la clínica. Aclararles muy bien que en el contexto, digamos, práctico, las alteraciones o desregulaciones de la coagulación de la sangre son raras. O sea, en ciertos contextos se pueden estimar como enfermedades raras porque usualmente estos proteínas, mecanismos son muy inusuales que fallen. Fabio me dice, como la clase pasada. Ah, claro que sí, Fabio, con muchísimo gusto. Yo te la comparto, ¿vale? Me dejas si quieres tu correo, creo que es este que está ahí, pero si me lo puedes escribir de una vez, yo lo tomo y de una vez te comparto. Muchas gracias, listo. Ya no, yo lo tomo acá. Vale. Entonces, lo que les venía diciendo, las alteraciones son raras, hay diferentes formas de identificar dichas alteraciones, lo veremos más adelante en el contexto digamos, alteraciones de los tiempos de coagulación, y algunas alteraciones de la coagulación tienen que ver con esas glicoproteínas, ¿vale? Entonces, se las aprenden, no son difíciles de aprender. Glicoproteína 1A, 1B y 1C, ¿vale? 1A, 1B y 1B, 1A, 1, 3 y 3A, que son las que están aquí. ¿Qué son ellas? Recordemos que cuando estábamos viendo las plaqueticas, por acá yo les decía que en el borde de la plaqueta hay una serie de glicocálix o estructura completa de glicoproteínas que permiten la adhesión plaquetaria. Entonces las plaquetas, bueno, acá hay una versión un poco mejor. Esta es la membrana de la plaqueta. Aquí están las mismas glicoproteínas que yo les acabo de decir. 1B, 2B, 2B, 3A y la 1A, ¿vale? Entonces la función de esas glicoproteínas es permitir una interacción ya sea con el colágeno. Recuerden que el colágeno es uno de los aportantes del proceso hemostático, lo habíamos visto por acá. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? El colágeno es un elemento subendoterial que cuando obviamente hay una lesión del vaso, pues va a quedar expuesto. Entonces allí las plaquetas se van a unir mediante esa glicoproteína que se llama 1A. ¿Vale? La glicoproteína se une directamente con el colágeno. Eso permite que un grupo plaquetario se una a esto y empiece a generar el tapón plaquetario. Lo segundo es una proteína como intermedia que se llama proteína o factor de von Willebrand, es una proteína enorme, grandísima, ¿vale? Entonces, ese factor permite también la interacción entre el colágeno, de hecho, una interacción mucho más eficiente, una interacción complementaria entre la membrana plaquetaria, pues, se hace mediante la glicoproteína 1B y otra que es la glicoproteína 2B 3A, ¿vale? Ellas se unen al factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand se une a las fibras de colágeno subendoteriales. Entonces, eso permite que muchas plaquetas empiezan a adherirse en la zona de daño, de alteración. En condiciones normales, pues no va a haber colágeno expuesto, por tanto, esta función va a estar inhibida o apagada, podríamos decirlo así, ¿vale?
Este Profe, factor, sí señor, hay pregunta. ¿puede repetir a qué glicoproteínas que son el factor de von Willebrand? A la 2B3A, que es esta que tenemos acá, no sé si se alcanza a ver, ¿vale? Y esta que es la 1B. Esa 1B es la que se une. Esas dos se unen, tienen la capacidad de unirse al factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand a las fibras de colágeno. ¿Ok? Las alteraciones, por ejemplo, si hay alteraciones de cualquiera de estas proteínas, pues se desfavorece la unión de las plaquetas a las fibras. Eso hace que el tapón plaquetario pues sea muy débil o no se forme correctamente y eso hace que los tiempos de coagulación pues tarden más o no se genere el tapón y entonces la hemorragia se acrecienta, ¿no? Se dificulta el proceso natural de formación del tapón plaquetario. Y lo otro que ocurre es que esta proteína, el factor de von Willebrand, muta, se altera, ¿vale? Eso se debe a una mutación en el cromosoma 12, donde está el gen de esta proteína, ¿vale? Entonces una mutación en el factor de von Willebrand genera también un aumento de los tiempos de coagulación o problemas hemorrágicos en un paciente. Como les digo, esto es raro que pase, no es común verlo, pero en cierto grado en las poblaciones puede ocurrir. Y esa enfermedad, la que tiene que ver con el factor de von Willebrand, se llama así, enfermedad de von Willebrand, que tiene que ver con la alteración en la síntesis o el fallo completo de síntesis del factor, que también es muy raro, pero también puede ocurrir. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, hay otro elemento interesante frente a lo que tiene que ver con la fase plaquetaria, y es que las plaquetas, con sus fosfolípidos, los fosfolípidos que están acá en la membrana plaquetaria, estos que están acá, entonces yo mira a ver si acá encuentro como una paginita para poder ilustrarlo mejor. Un momento. Ya, les comparto. Bueno, quienes desean interactuar con este tablerito, se los estoy poniendo ahí en el chat, ¿ok? ¿Quieren entrar por ahí? Ya se los comparto por acá. Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a seguir acá, ¿vale? Ya se los... Vamos a hacer un poco más interactivo. Ya lo están viendo, ¿cierto? Listo, perfecto. Y si ustedes quieren, me pueden señalar, me pueden indicar como les quede más fácil. Entonces, esto es lo que estamos como ilustrando, esta parte de acá, que es la membrana plaquetaria, ¿vale? ¿Listo? Y estas glicoproteínas que están acá, ¿vale? Estas que estamos viendo, acá en particular, estas que estamos referenciando, que son las que hacen la interacción, pues facilitan esa agregación. Pero algo que yo quería mostrarles es que esos elementos que están acá a nivel de la membrana plaquetaria, o cualquier membrana de las células, pues constituyen unos fosfolípidos, ¿vale? Fosfolípidos, ¿vale? Y esos fosfolípidos en particular tienen algo interesante y es que se encuentra un ácido graso, que es el ácido araquidónico, ¿vale? Ácido araquidónico. Pues ese ácido araquidónico hace parte de una ruta o una vía que es esta, que se llama la vía del ácido araquidónico, ¿vale? Es una vía un poco compleja, aquí la vamos a ver principalmente para este enfoque que es la coagulación, pero es bueno referenciar que tiene que ver también con otros mecanismos que se ilustrarán en otros módulos y también en un próximo semestre también haremos referencia a esta vía del ácido araquidónico. ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues generar una serie de intermediarios, algunos muy posiblemente ustedes los conozcan,
¿vale? En esa vía del ácido araquidónico, mediante unas enzimas, es bueno que las memoricen, que las aprendan, ¿ok? Un poco más grandote. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas enzimas importantes que se llaman la ciclooxigenasa, esta se la aprenden, digamos que son enzimas, ¿no? Ciclooxigenasa, esta que se llama tromboxano sintetasa y esta que se llama prostraciclina sintetasa. Todas las tres hacen parte de esa vía, la vía del ácido araquidónico. Yo les voy a dejar junto con la grabación, pues un recurso para que ustedes eh, profundicen un poco más acerca de esta vía, que si bien de pronto no está directamente incluida dentro del currículo, me parece importante que la tengan súper en línea porque en la clínica la van a necesitar, principalmente por todo lo que tiene que ver con la función antiinflamatoria. Y hay un montón de elementos a nivel terapéutico que ustedes van a utilizar, como los clásicos AINES, muchos de ellos intervienen con esta vía, ¿vale? Inhibiendo algunos elementos de la vía y proporcionando, digamos, una serie de alivios al paciente frente al dolor, la inflamación y un montón de cosas, ¿vale? Entonces, esta vía del ácido araquidónico pues va a generar unos intermediarios. Aquí vamos a ver esto. Los que llaman endoperóxidos, tromboxanos, ¿sí? Hay otro que llaman leucotrienos, acá no los vamos a ver directamente porque no tienen que ver con, digamos, directamente con el proceso de hemostasia, pero sí es bueno tenerlos en línea sobre qué es lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, en principio lo que ocurre es que las plaquetas y sus fosfolípidos son modificados en principio por una enzima que se llama fosfolipasa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa? Pues romper acá. Es como si cortara aquí un fosfolípido de estos, ¿sí? ¿Ah? Lo corta, eso lo hace esa enzima que se llama fosfolipasa. Y la fosfolipasa pues deja disponible el ácido araquidónico, ¿vale? Entonces, ahora ese ácido araquidónico es, digamos, es tomado, es procesado por esta enzima de acá que se llama ciclooxigenasa, ¿ok? Ciclooxigenasa. Genera el ácido araquidónico por medio de la fosfolipasa y luego la ciclooxigenasa genera un endoperóxido. Los más comunes son esos que se llaman prostaglandina G2 y prostaglandina H2, ¿vale? Se llaman endoperóxidos. Prostaglandina G2 y prostaglandina H2. Yo estoy seguro que las han escuchado, ¿vale? Una vez que se genera por medio de esta vía, a nivel del proceso plaquetario, estas prostaglandinas son procesadas por la tromboxano sintetasa, ¿vale? Esa enzima genera tromboxano A2, ¿ok? Tromboxano A2. Entonces, desde el principio, ¿listo? ¿Qué tenemos? La membrana plaquetaria, luego esa membrana plaquetaria, mediante una enzima que se llama fosfolipasa, sí, genera por medio del ácido araquidónico genera el ácido araquidónico, luego la ciclooxigenasa genera los endoperóxidos y luego los endoperóxidos mediante la tromboxano sintetasa genera tromboxano A2, ¿vale? Ese tromboxano pues es producido, recuerda que todo eso es producido por las mismas plaquetas, ellas producen esto, ¿vale? Pero lo producen por medio de esta ruta del ácido araquidónico, ¿vale? Aquí hay que hacer una referencia terapéutica y es que algunos medicamentos, algunas moléculas como la aspirina y la sulfimpirazona son inhibidores de esta enzima, la ciclooxigenasa. Entonces, inhiben todo el proceso de en adelante. ¿Ok? Y al inhibirlo, pues no producimos ni endoperóxidos ni producimos tromboxano. ¿Vale? Ese tromboxano generalmente su principal función es que las plaquetas se agreguen. ¿Vale? Entonces, ese tromboxano facilita o permite la agregación plaquetaria. Esa es su principal función. ¿Ok? ¿Listo? Entonces aquí esto va a generar, bueno, ahí abajo dice, agregación, pero plaquetaria. Listo. Las plaquetas se agregan, permiten que existe una contracción de los vasos y, bueno, genera una serie de mecanismos que facilitan junto con la agregación la consolidación de ese tapón plaquetario.
¿vale? Y luego tengo otro, digamos, componente que interviene, que son las células endoteliales. Eso lo hemos visto a nivel de los, eh, de los componentes que tributan a la coagulación, ¿sí se acuerdan? Tengo las células endoteliales, que esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, aquí está. Las células endoteliales también participan acá en este proceso que tiene que ver con la ruta del ácido araquidónico. Entonces, aquí le hacemos un enlace, ¿vale? Entonces, ellas participan también acá, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Mediante una enzima, una vez que se genera un daño, una alteración, esta enzima que se llama prostaciclina sintetasa, ¿ok? Genera prostaciclina y esa prostaciclina pues favorece también, junto con el tromboxano, el proceso de agregación. Entonces colabora la prostaciclina, ¿ok? Prostaciclina. Entonces, ¿quiénes favorecen esa agregación? La prostaciclina y el tromboxano, ¿vale? En este contexto, ¿sí? Esa prostaciclina, pues, de alguna manera puede actuar como una, controlando este proceso de coagulación en el contexto de producir o favorecer el AMP cíclico, ¿ok? Entonces, vamos a aclararlo en el contexto, digamos, de lo que estamos mencionando aquí. Por esta vía, el tromboxano, pues, favorece la agregación plaquetaria. Y esta prostaciclina, en el contexto de la célula endotelial, va a favorecer la formación de MP cíclico. Y ese MP cíclico, subsecuentemente, pues, desfavorece las concentraciones de calcio a nivel endotelial. ¿Cuál es la consecuencia de esta vía en cuestión? Que, pues, ya no digamos, camina junto con la formación de esta agregación plaquetaria, sino que lo que va a generar es una vasodilatación. Entonces, por este lado, al disminuir el calcio, aquí tengo vasodilatación, ¿vale? Mm. ¿Listo? Vasodilatación. Eso, en el contexto de que no tengamos hemostasia, pues eso se puede estar, digamos, aportando, puede estar jugando un papel importante en la regulación de tensión arterial y en la regulación de la función del endotelio. Pero para este contexto de la agregación plaquetaria, pues como que no conjuga muy bien. O sea, ellos dos tienen que estar como contraponiéndose. Si está esta vía activa, pues la idea es que esta no lo esté. Y esta vía por acá no se esté generando esa aporte a la contracción de los vasos y adicionalmente al proceso de agregación plaquetaria, ¿vale? Entonces, en ese contexto vamos a definir muy bien porque puede ser un poco confuso. Por esta vía, por acá lo podemos demarcar. Listo, tomamos por aquí. Esta parte de acá es importante en el proceso de formación del tapón plaquetario. ¿Listo? Esta parte de aquí. Aquí, pues, ¿cuál es la consecuencia? Que si yo genero prostaciclina, que genera vasodilatación, pues no es bueno en el sentido de que si el vaso está dilatado, pues va a favorecer mayor hemorragia. Entonces, la idea aquí es que esta prostaciclina, pues, va a actuar de una forma contraria a la agregación plaquetaria. Hay medicamentos, por ejemplo, como este el dipyrimidazol, que inhibe este proceso, ¿sí? Inhibe esta vía e inhibe que se forme MP cíclico, por tanto las concentraciones de calcio tienden a aumentar y eso genera una vasoconstricción que sí va en línea con la formación, consolidación de tapón plaquetario y un control de la hemorragia, ¿vale? Entonces, mencionando muy bien lo que estamos diciendo acá, hay una incidencia importante de la vía del ácido araquidónico, ¿sí? Por medio de la ciclooxigenasa y la tromboxano sintetasa que van, digamos, a favor de la formación del tapón plaquetario y adicionalmente favoreciendo la agregación de las plaquetas. Y por otro lado tenemos cómo intervienen las células endoteliales, ¿sí? Aportando, en cierta manera, esta vía, que es la activación de la prostaciclina sintetasa, que favorece
una vasodilatación, pero que en el contexto, digamos, de la agregación plaquetaria, pues no sería lo adecuado. ¿Qué tienen en común las tres? Pues que si yo, por ejemplo, utilizo aspirina o pirazona, o por ejemplo, en este caso de piramidazol, todas estas moléculas que son inhibidoras de la vía, pues van a permitir una serie de bondades. Por ejemplo, si yo utilizo aspirina, ustedes lo saben muy bien, en cierta manera lo que está haciendo es evitando la formación de tromboxano, ¿vale? Si no hay tromboxano, no hay agregación plaquetaria y eso permite que la sangre sea más fluida, ¿vale? Aspirina, ya sabemos que por esta vía, ustedes ya lo saben, o sea, lo conocen, pero de pronto no conocían la vía. Entonces, la aspirina por la inhibición de la vía del ácido araquidónico hace que la sangre sea más fluida, porque no hay tromboxano, más fluida. Y a nivel de los vasos, ¿vale? Por medio de esta molécula, este medicamento que se llama dipirimidazol, lo que hace es evitar la formación de AMP cíclico y evita que las concentraciones de calcio a nivel de la célula endotelial caigan y eso pues va a permitir una vasoconstricción, ¿vale? Lo contrario sería la formación de prostaciclina, favorece en este caso la caída de las concentraciones de calcio en las células endoteliales y eso pues induce una vasodilatación, ¿vale? Tenga muy en cuenta estos procesos, de pronto aquí los conectamos directamente con la hemostasia, pero también se pueden conectar a otras funciones porque usualmente muchas de las moléculas aspirina y estas otras también impactan sobre estos blancos. Y en la clínica también hay que tenerlo muy en cuenta porque en ciertos contextos puede ser bueno no tener una sangre de alguna manera menos fluida, pero en algunos contextos pues eso no puede ser tan bueno. Entonces, les doy un ejemplo, una persona que tenga un riesgo de tener un ictus o un derrame cerebral por diferentes condiciones. Pues, para esa persona no sería bueno que la sangre sea demasiado fluida porque una pequeña hemorragia podría ser un poco más grave en ciertos contextos, ¿vale? En ciertos contextos. Si lo hablamos en otra parte, digamos, una persona de riesgo de infarto, que no le conviene que su sangre sea demasiado reológica, que tenga dificultades de fluidez, ciertas personas, ciertos pacientes se indica la aspirina porque esa fluidez de la sangre pues permite que el corazón funcione con menos esfuerzo, ¿sí ven? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta, y lo verán ustedes más adelante en la clínica, la aplicación por medio del conocimiento de esta vía, ¿vale? Vimos solamente una parte pequeñita de cómo se aplica esta vía en cuanto a lo que es el contexto de la formación del tapón plaquetario, ¿vale? Dicho lo anterior, bueno, no sé si hay preguntas, sí, quedó claro, pero que sí. Dicho lo anterior, entonces vamos a ir directamente con lo que es la cascada o la ruta coagulatoria. ¿Listo? Cada momento. Bueno, vamos a ver el contexto o la función como clásica. Eso es lo que van a encontrar en la mayoría de los libros. Ustedes se referencian a un libro, literatura. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Entonces, en la visión clásica, la cascada coagulatoria tiene dos frentes, ¿sí? Uno que le llaman, o se referencia como el frente intrínseco, ¿vale? Intrínseco. Y otro que le llaman o lo referencian como el frente o activación extrínseca, ¿vale? En esa visión clásica, en principio, la cascada de la ruta empieza con este factor, ¿vale? Que se llama el factor 7. Ese factor 7 generalmente está inactivo en la sangre y una vez que hay un daño vascular, hay un daño endotelial, el endotelio pues va a aportar este factor que se llama factor tisular. Entonces el aporte del factor tisular convierte, recuerden que esto es un simógeno, ese proceso eso ya lo vimos en la clase anterior, eso es un simógeno. Este simógeno pasa de ser una proteína inactiva a una proteasa. Entonces se convierte en factor 7 activo, ¿vale? Por medio de este factor tisular. Una vez activo, este factor 7, que vemos una flechita chiquitica, ya les voy a decir esa diferencia en el grosor de las flechas, directamente va a activar a el factor 10. ¿Listo?
El factor 10, una vez que se activó por el factor 7, pasa acá de nuevo, es 10, también es un simógeno, ahora pasa a estar activo, convierte la protrombina en trombina, ¿vale? Y la trombina convierte el fibrinógeno en fibril. Entonces, esta vía ustedes se dan cuenta que es súper cortica. 7, 10, trombina y luego fibrina. Que la podemos ilustrar acá. Es re fácil de aprender. Entonces, a nivel extrínseco que tengo, arranco con factor 7, luego factor 10, luego trombina y luego fibrina. Ahí está. Esa fibrina, obviamente, esas fibras permiten que además de que las plaquetas están agregadas, esas fibras consolidan el tapón plaquetario, ¿vale? De las plaqueticas y hacen que ese tapón sea mucho más eficiente, más resistente. Yo tengo mi fibrina estableciendo ese tapón mucho más, digamos, resistente para lo que tiene que ver con la formación de un trombo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad en la cual se está formando esta vía, ¿sí? Esto, 7 activado, ¿vale? En términos de eficiencia, no es la mejor. O sea, esto toma mucho más tiempo en formarse. Si se hiciera de esa forma, ¿vale? Toma tiempo. Y no es la vía más rápida. Para hacerla más rápida, existe una vía alterna, una vía complementaria, que es lo que se llama la activación intrínseca. Se llama así porque su activación se da por factores endógenos. Aquí, la activación en el factor extrínseco o en la ruta extrínseca se da principalmente por un elemento de daño externo, ¿vale? Que una ruptura de un vaso, un daño mecánico, todo eso se da principalmente por esa serie de mecanismos, ¿vale? Entonces, esencialmente, es necesario que exista una retroalimentación mucho más, digamos, rápida, que se propague más y que incremente y multiplique la coagulación para que los tiempos de coagulación pues, se reduzcan, ¿vale? Y eso lo logra la función intrínseca o la activación intrínseca, ¿vale? ¿Con qué arranca esto? Esencialmente, con un mecanismo que es un poco, digamos, a veces complejo de entender, porque aquí si ustedes se dan cuenta, hay como un sinsentido, ¿vale? Entonces, el sinsentido, que el factor 12, vea, está activo acá, activa la precalicreína, la convierte en calicreína, pero la calicreína es la que activa el factor 12. Entonces, aquí, en principio, no entendemos cómo funciona esto, ¿vale? Es una paradoja, ¿sí? Porque ¿quién activa a quién? Pero resulta que este factor 12 es activado, ¿sí? O tiene un factor de autoactivación. Autoactivación. ¿Cómo hace autoactivación? Pues que el factor está sin activarse y cuando él detecta, por ejemplo, cambios eléctricos en la membrana, o sea, cuando hay daños, recuerden que las células tienen, yo tengo una celulita acá, las células tienen un potencial de membrana, todas, no solamente las neuronas, todas tienen una configuración eléctrica. ¿Sí? Ahí está. Cuando una membrana se daña, cuando se rompe, ¿vale? Una alteración de la membrana misma, pues esto genera una alteración también de la configuración eléctrica de la membrana. Entonces no es bueno que obviamente ninguna membrana se dañe. Se daña por un tramo, por una ruptura, eh, daño mecánico, entonces daña la membrana celular y al dañarse, ese cambio que se da eléctrico, no en una célula, sino en muchas, ¿vale? Todo un tejido se ha dañado, que me caí, me raspeo, porque hay una daño mediante, no sé, un alfiler, una aguja o lo que sea que haya pasado en el tejido, pues rompe las células y esa ruptura altera eléctricamente las células, ¿vale? Eso puede impactar en activación del factor 12, ¿vale? Otro es el tema iónico. Entonces, aquí hay unos iones, unas cargas también,
de la alteración iónica por causa de la alteración de las células también puede incidir en la activación, en la autoactivación del factor 12, ¿vale? Y hay otros elementos, por ejemplo, los fosfolípidos que están aquí expuestos. Recuerden que las membranas están hechas de fosfolípidos. Pues esos fosfolípidos también intervienen en la activación del factor 12. En resumen, el factor 12 se va a activar siempre que se detecte en el ambiente, en el entorno, una alteración tisular, ¿vale? Daño de células, alteración a nivel electrolítica, eso activa en principio al factor 12, ¿vale? Entonces, este factor 12 será activado, va a activar a la precalicreína y aquí se genera un bucle de activación, ¿vale? Porque la calicreína activa al factor que la activa a ella, ¿sí ven? Se genera aquí este buclecito. ¿Ven? No sé si lo están viendo allí. La calicreína termina activando el factor que la activa a ella y esto hace que toda la precalicreína que está allí a la espera termine convertida en calicreína y tengamos cantidades importantes de el factor 12, ¿vale? Luego este factor 12 toma el factor 9, el factor 11, perdón, lo convierte en factor 11 activado, este activa el 9 y el 9 activa al 10. ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta vía? Que esto cada vez se va potenciando, cada vez hay más activación de los diferentes factores, ¿vale? Más activación, porque aquí interviene algo interesante, entonces ustedes ya lo notaron, que la trombina que se activó por la vía extrínseca, esta misma retroalimenta esta parte de la trombina termina activando acá arriba, ¿vale? Entonces, el factor 11, por ejemplo, que era activado antes por la calicreína, el factor 12 activado, ahora termina siendo activado también por la trombina, ¿vale? Entonces, esto se dispara. Por eso ustedes ven la flecha mucho más gordota, eso se vuelve mucho más intenso frente a la cantidad de factores activos, ¿vale? Ahora el factor 11 termina activando el factor 9 y el factor 9 activa el 10. Y el 10 ahora termina activándose muchísimo porque las dos vías confluyen, ¿vale? La vía extrínseca y la vía intrínseca para activar este elemento que vemos acá, que es central, que es la formación de factor 10 activo. Este factor ahora activa la trombina y la trombina pues subsecuentemente va a retroalimentar la vía intrínseca y a continuar aquí formando más fibrina. Eso reduce muchísimo los tiempos de coagulación. Eso es casi una activación exponencial, por ejemplo, de 10 en 10, activa 10 moléculas, luego activa 1000, luego 10.000, luego 100.000 y así. La activación exponencial permite que esta vía pues se active muchísimo y está dependiente obviamente de los factores que están disponibles para ser activados. Entonces, resumamos un poquito lo que tenemos acá. Desde el punto de vista extrínseco tengo esto, desde el punto de vista intrínseco tengo el factor 12, ¿vale? Que queda activado. Luego este factor 12 termina activando al factor 11, ¿ok? El factor 11 activa al factor 9 y el factor 9 activa al 10. Entonces conecta acá, ¿vale? Recuerden que esta parte de acá es retroalimentada por la trombina. Es una visión un poco más simplificada. Entonces, ella interviene aquí y esto se potencia. Entre más trombina, más vía intrínseca. Entre más trombina, más fibrina y mayor tapón plaquetario. Ustedes ya se dieron cuenta, de forma muy sencilla, cómo la trombina es un eje fundamental de la coagulación. ¿Ven? Y ese frente de activación de la trombina, pues es el que usualmente actúa como un mecanismo de doble filo. Entonces, él puede ser potenciador o puede llegar a ser inhibidor. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay preguntas. No sé si vamos bien. Pues yo creo que va bien, profe. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Igual cualquier cosa que ustedes se atasquen pueden revisar después la grabación.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que entre más trombina haya, pues esto se potencia más. Pero si yo inhibo la formación de trombina, pues toda la coagulación se cae. ¿Vale? Y es lo que vamos a ver más adelante frente a los factores regulatorios. Entonces, por acá cuando yo inhibo la formación de trombina, yo regulo. ¿Vale? Yo voy a regular. ¿Por qué es importante regular? Pues porque en ese contexto la sangre se puede coagular toda. ¿Sí? Toda la sangre puede coagularse, yo les dije. Pues hay que regular el avance de la coagulación. Pero también es necesario potenciar. Yo tengo que potenciar la coagulación, pues para evitar que haya una mayor hemorragia. Entonces, dependiendo de la proporción, ¿sí? Y al impacto, va a haber, o ya sea una potenciación o va a haber una regulación. ¿Qué factores regulan todo este proceso? Tanto a nivel de la potenciación como a nivel de la regulación, hay factores que son fundamentales en dicha regulación. Entonces, vamos a verlos para que los tengan muy en cuenta, ¿vale? Vamos a ver el primero. Obviamente, por de lejos, es la trombina. Entonces, la trombina es un mecanismo fundamental en el proceso, el elemento central en la regulación. Y por acá podemos poner, ¿vale? En el proceso potenciador y regulatorio. Eso es el eje central. ¿Quién lo activa a él? Pues el factor 10, ¿vale? Y tengo la trombina, la protrombina y la convierto en trombina, ¿vale? Pero para poder activarlo, además del 10, ¿listo? Que ya la hemos visto antes, ya lo hemos referenciado acá, ¿se acuerdan? Vean, acá en el resumen, ahí está el 10 activa la trombina, pero él no actúa solo, el factor 10 no actúa solo, ¿vale? ¿Quiénes más intervienen? Pues esencialmente otros cofactores o elementos adicionales que forman un complejo, es decir, que esto que estamos viendo acá es por medio de la formación de otros elementos en conjunto, que le llamamos a eso complejo. Aquí tengo uno, tengo el otro, ¿listo? Tengo el otro, tengo iones, ¿vale? Y todo esto es lo que llamamos complejo. Si falta un elemento del complejo, pues esto no funciona. Por eso es importante que todo esté trabajando en conjunto y hace eficiencia la coagulación. ¿Qué forma el complejo? Un factor o un cofactor que llama factor 5, ¿vale? Hay un factor que llama fosfolípidos o factor plaquetario. ¿Qué son los fosfolípidos? Pues ya lo hemos referenciado antes. Las plaquetas tienen estos fosfolípidos de membrana. Entonces la membrana plaquetaria es fundamental para que se forme el complejo, ¿vale? Por eso si hay poquitas plaquetas no hay coagulación, porque las plaquetas son las que proporcionan el medio, la matriz, ¿sí? La zona en la cual se va a formar los complejos procoagulatorios. Sin plaquetas esto no va a funcionar correctamente o se demora mucho, ¿vale? Obviamente tengo el factor 10, tiene que estar activo, y calcio, ¿vale? Todos esos elementos, factor 5, los fosfolípidos, el factor 10 activado y el calcio, se le llama complejo protrombinasa, ¿vale? Binasa. ¿Cómo evito la formación de trombina? Pues impactando la formación del complejo o evitando de que el complejo tenga todos los elementos. Por eso, cuando por ejemplo ustedes ven un tubo de ensayo que tiene EDTA, por ejemplo el EDTA, desde que ustedes lo conocen, EDTA o EGTA también hay otro, se llaman quelantes de calcio, quelante de calcio. ¿Sí? Pues esos quelantes lo que hacen es quitar el calcio de la ecuación, quitan. Y sin calcio, pues no hay formación de complejo y no hay coagulación, ¿vale? Miren lo delicado que es el proceso, porque con un solo elemento que no esté a la mano disponible, pues no es posible coagular la sangre. ¿De acuerdo? Para que tengan muy presente. Por tanto, elementos que evitan, una vez que se ha formado la trombina, de que ella esté activa, pues van a actuar como factores anticoagulantes, ¿vale? Hay factores secuestrantes, por ejemplo, la titrombina y la heparina. ¿Qué es eso? Son factores que evitan que ese factor, en este caso, la protrombina, al ser activada en trombina y estar
completamente activa, pues funcione. Pues ahí tenemos la antitrombina 3 y la heparina. Entonces, esos son factores anticoagulantes. La heparina, recuerden que es un glucosaminoglicano, una proteína, una estructura formada por azúcares aminados, la heparina, y la antitrombina, que es una proteína principalmente que se encarga de trabajar en conjunto con heparina o en conjunto con otros mecanismos regulatorios y hacen y evitan, secuestran la función de la trombina activa. ¿Vale? Una vez que esos dos elementos están activos, evitamos de que se genere esta trombina activa que va a desencadenar. Usualmente esto está activo cuando la sangre está o cuando el tejido está en forma normal, ¿vale? Cuando el tejido no tiene ningún daño, estos dos elementos están activos, ¿vale? Hay actividad de estos en los tejidos sanos. ¿Por qué esos tienen que estar activos? Porque no es posible en ningún contexto que la trombina se activa si no hay si no hay un daño tisular, si no hay un daño vascular, no tiene por qué haber trombina activa. Y si por alguna razón se activa, pues estos factores anticoagulantes evitan el inicio de una coagulación, ¿vale? Pero son reguladores fundamentales, ¿ok? Listo. Vamos a ver otro regulador fundamental. Es el factor 5, lo hemos visto acá. También le llaman factor lábil, ¿ok? Le llaman así usualmente porque tiene vida media muy corta. Factor 5 solamente tiene un tiempo de actividad de 1 hora, 25 horas. Sirve ese factor 5, ¿vale? Como ustedes están viendo, no sé si ustedes referencian lo que está arribita, todos esos factores importantes de regulación son de síntesis hepática. Entonces, la función hepática es fundamental para la función coagulatoria. La función hepática es fundamental en la función coagulatoria porque muchos de los factores que se requieren para una correcta coagulación se producen en el hígado. ¿Ok? Entonces, por favor, nunca lo olviden porque ahí lo conectan directamente con una disfunción hepática, con una alteración hepática directamente, pues va a generar en el paciente una serie de sintomatología procoagulante. ¿Listo? Bueno, el factor 5 ya lo hemos referenciado. El factor 5 es activado por la misma trombina. ¿Sí ven? El factor 5, si ustedes hace parte de un bucle, porque este factor no va a estar activo si no hay trombina. ¿Ok? El factor 5 no va a estar activo si no hay trombina, porque la trombina es la que lo activa a él. Aquí lo estamos viendo. ¿Vale? Por eso termina siendo la trombina el eje central de toda la regulación y del mecanismo regulatorio. ¿Vale? Pero si en un contexto dado este factor se activó, existe un mecanismo antagónico que se llama el complejo proteína C. ¿Vale? Ese complejo proteína C es un complejo anticoagulante. ¿Sí? Es lo antagónico a la coagulación. Ese complejo es un complejo proteasa, es decir, empieza a destruir una serie de proteínas de la coagulación, particularmente las que son elementales en el proceso de potenciación de la coagulación, en este caso el factor 5. ¿Vale? El complejo de proteínas está formado por proteína C activa, proteína S, las plaquetas y el calcio. ¿Sí ven? Aquí tenemos en común esos dos que ya lo hemos visto antes. Pero además tenemos la proteína C y la proteína S. Esas dos trabajan también en conjunto y forman ese complejo. Una vez que se establece el complejo, empieza a eliminar, a quitar todo factor que interviene en la coagulación. Por ejemplo, degrada o quita completamente de la ecuación al factor 5 y al no tener factor 5, por ejemplo, yo puedo tener fosfolípidos, calcio, factor 10, pero si no tengo el factor 5, el complejo protrombinasa no va a estar activo, por tanto, no va a haber trombina. Bueno, y al no haber trombina, pues tampoco el factor 5 porque es la que la activa. ¿Vale? Entonces, este mecanismo regulatorio es súper, súper eficiente. Y por último tenemos, si preguntas me avisan, me mandan ahí por
por el chat. Han hecho preguntas en el chat, reviso. Sí, señor Carlos. Profe, por ejemplo, en el caso del factor 5 de Leiden, lo que pasa es que no se puede degradar correctamente y por eso hay como un estado protrombótico. Exacto, porque él continúa estando presente, ¿vale? Y sigue siendo parte y colaborando con el factor, o sea, incrementa el riesgo de trombos, porque siempre que él esté presente es un elemento adicional del complejo protrombinasa. Entonces, si por diferentes razones se activa el factor 10, se forma el complejo y eso pues va a incrementar la formación de trombina y hay un riesgo importante, ¿vale? En la clínica se tiene muy pendiente ese tipo de aspecto. A ver, sí, señor. Profe, una pregunta, es que tengo una duda. Claro que sí. Yo tenía entendido que la vía extrínseca ocurría cuando había, por ejemplo, lesiones traumáticas o daños externos. Y la Sí, intrínseca era cuando había, por ejemplo, daños internos de los vasos sanguíneos o así. sí, exacto. Sino que tienes toda la razón. Sino que lo que pasa es que actualmente, recuerda que esa es la visión clásica, pero actualmente las dos vías funcionan en conjunto, ¿vale? Entonces, la activación de un factor extrínseco termina activando la vía intrínseca potenciándolo, ¿vale? La vía intrínseca no requiere, digamos, un elemento externo, se podría activar, como yo te digo, por un daño, lo acabas de decir tú mismo, por un daño interno de un tejido, va a activar el proceso coagulatorio, sin que haya un daño de un vaso, porque, eh, referenciémoslo acá, el factor principal de la vía es el factor 12, ¿vale? Entonces ese factor se ha visto en algunos pacientes en los cuales se expresan mucho el factor y tienen un riesgo procoagulatorio. No por una lesión externa, sino por una lesión interna. Y este factor, por diferentes razones, se puede autoactivar, que lo acabamos de explicar, y eso eh, digamos, o descompensa el proceso coagulatorio para esos pacientes que expresan mucho este factor, tienen ese riesgo, y muchos estudios pues han demostrado esa situación. Pero recordemos que la vía extrínseca puede terminar impactando la intrínseca para incrementar dos funciones que veremos más adelante, que es la multiplicación y la propagación, que es hacer más eficiente la formación de trombina para que el tiempo coagulatorio pues se reduzca. Y esa reducción pues es buena porque no vamos a tener una hemorragia importante. Pero muy bien a ver por lo que tienes ahí y nos está aportando. Luego, hay otro elemento que si este hace parte de un grupo de enfermedades que tienen que ver con la coagulación de la sangre y son las hemofilias. Pues, un factor fundamental en hemofilia es que es el factor 8, ¿vale? Listo. Este factor se puede producir en el hígado, en el endotelio, ¿vale? O en megacariocitos. ¿Qué pasa con él? Que está pues, bastante bien regulado porque se puede activar ya sea por el factor 2 o por el factor 10, ¿sí? Y permite subsecuentemente de que tengamos una potenciación en un elemento fundamental eh, de la coagulación, que es esta parte, vamos a ver referencia acá, y es en este bloque de acá, ¿ok? Que habíamos dicho ahorita que era importante tenerlo en cuenta, este bloquecito de aquí, ¿vale? Este bloque, ¿por qué es importante? Porque es donde confluye la vía extrínseca y la vía intrínseca, las dos llegan allí, ¿vale? Y para eso se requiere este factor que potencia esa confluencia, que forma factor 10 activo, ¿vale? Entonces, al formarse, va a potenciar la formación de trombina. Y ya vemos ya acabamos de ver lo importante que es la trombina. Entonces, si no hay factor 8, este mecanismo de confluencia, esta reacción de formar 10 a 10 activo, pues no, o no va a ser muy eficiente o no se forma. Generalmente no es muy eficiente. Y eso disminuye, obviamente, la formación de trombina y alarga los tiempos coagulatorios. Pero de una manera muy abrupta, o sea, la formación de la disminución de la activación de este bloque de acá, que es la formación de factor 10 activo, es fundamental tanto para la confluencia de las vías de coagulación como para la formación de trombina. Entonces termina siendo un elemento pues importantísimo. Este factor
pues obviamente es activado por los factores que lo activan a él, es decir, que entra dentro de entra como de un bucle de activación, ¿vale? ¿Quién lo activa a él? La trombina. ¿Y quién lo activa a él también? El factor 10, que es el que termina activando el factor 8, ¿vale? Veámoslo acá porque esa parte es un poquito confusa. Entonces, vean, el factor 10, aquí de color morado. Este factor 10 termina activando al factor 8, ¿vale? Que es quien facilita la activación del factor 10, ¿no? Que está activando este bloque por esta vía. O la trombina misma también puede activar al factor 8, ¿sí? Esos dos, tanto la trombina como el factor 10, lo activan a él y él ayuda a activarlos a ellos. Entonces, es un proceso de potenciación, como de potenciación positiva, donde cada vez que se activa un factor, pues termina activando el factor que lo activa a él. ¿Ve? Ese es ese mecanismo de potenciación, que es el que estamos ilustrando acá. ¿Qué es lo que estoy viendo por este lado? Potenciación. Potencio con la trombina, potencio con el factor 5 o potencio con el factor 8, porque son factores que activan a los factores que los activan a ellos y eso genera un bucle de autoactivación. ¿Ok? Y también vimos los mecanismos regulatorios, los que lo apagan. ¿En qué consisten? Pues en quitar los factores 2, 5 u 8. Entonces, el 2 que hacemos, antitrombina o heparina. Quitamos o degradamos, quitamos, encarcelamos, secuestramos a la trombina. El complejo proteína C, ¿qué hace? Degrada el factor 5, fundamental. De todo aquí, podemos ver, aquí, es el complejo protrombinas. Ahí está, ¿vale? Factor 5. Y luego, el factor 8, que está en esta reacción fundamental, que es la formación de factor 10 activo. ¿Ok? Allí se encuentra. ¿Lo puedo quitar? Claro que sí, con el complejo proteína C. El complejo proteína C, ¿qué hace? Quitar el factor 8 y quitar el factor 5. ¿Vale? Es uno de los, digamos, complejos regulatorios más importantes que permiten que la coagulación pues, no se vaya a desbocar, no se vaya a desbordar y que de cierta manera sea el mismo proceso coagulatorio que termine regulando. Ahora sí me explico. Cuando tenemos mucha trombina activa, la misma trombina es la que termina activando los complejos regulatorios. Voy a ponerlo acá, que es un poquito complicado de entender. La trombina, sí, obviamente, gran cantidad, cuando está muy activa, ¿vale? Muy activa, termina activando los factores regulatorios. Principalmente el complejo proteína C. Que de lejos es el más importante. Complejo proteína C. ¿Vale? ¿Qué es este? ¿Vale? Es el principal complejo anticoagulante. ¿Qué hace él? Lo referenciamos, pues nos quita el factor 8 y nos quita el factor 5. ¿Vale? Ese complejo proteína C quita al 8 y quita el 5. ¿Vale? Y al quitarlos, lo que estamos haciendo es evitar la formación del complejo procoagulante, que es este, ¿vale? O complejo protrombinasa. Necesita el 5 y una vez que tenemos 2, tenemos al 8. ¿Ven? Todo está, si ustedes se dan cuenta, todo está hiperconectado, ¿vale? Uno a veces se imagina en los libros, por ejemplo, en los libros uno muchas veces, bueno, voy a poner una figurita, está acá, ¿vale? Yo se las pongo para que usualmente nos hagamos una idea de lo que usualmente vemos en los libros.
de coagulación. ¿Listo? Y es una fotografía más o menos de lo que vemos en los libros, lo que vemos en artículos, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que nos ilustran los factores, a veces los factores como si estuvieran allí flotando y pasando, pero realmente los factores, solamente como lo que estamos viendo acá, terminan formando como estructuras y complejos, terminan como anidándose unos a otros, ¿ven? Y al hacerlo en conjunto con las plaquetas, esto no va a ocurrir a menos de que las plaquetas, es fundamental, aquí lo estamos viendo, aquí están esas plaqueticas, ellas son las que permiten, acá, las plaquetas permiten la formación de los complejos. Permiten la formación de los complejos. Tanto el complejo protrombinasa, ¿ok?, como el complejo antitrombina. O proteína C. El complejo protrombinasa va a favorecer que se establezcan, por ejemplo, la formación de trombina activa y esto pues termina interviniendo. Aquí lo estás, por ejemplo, aquí se forma la trombina activa y la trombina termina formando, inclusive activando elementos de la vía intrínseca. Acá el 11, el 9, ¿vale? Aquí hay cofactores, el 8, ¿vale? Y termina, en últimas, favoreciendo, inclusive la trombina también termina uniéndose en complejo. O sea, en cierta manera, la trombina está como suelta, digamos, está desconectada. Vamos acá, está desconectada, que una desconexión está sueltica. Pero mire que ella después se ancla a un complejo. Tiene que estar pegadita. ¿A qué se pegan las plaquetas? ¿Vale? Y ahora la trombina favorece la unión y la activación de otros complejos, el 5, el 10, luego por esta vía lo mismo, ¿vale? Todo confluye en mecanismos que en últimas, pues, favorecen la formación de fibrina, ¿ok? Y esta fibrina obviamente se va a consolidar en el tapón plaquetario y esa consolidación, pues, va a proteger eh, el endotelio y todo el proceso, digamos, de alteración y de hemorragia que se puede estar presentando en, en general, ¿vale? Resumamos un poco porque ya se dieron cuenta, a veces es un poco compleja la ruta de coagulación. Por acá, extrínseca, esta es la de afuera, extrínseca, y esta es la de adentro, intrínseca. Recuerden que la extrínseca se conecta, ¿vale? Se conecta con la intrínseca cuando sea necesario, cuando hay un nivel de daño lo suficientemente grande que pues, requiera un incremento y una potenciación, ¿vale? Y la intrínseca por un daño endógeno, por activación del factor 12, pues termina potenciando, incrementando la formación de trombina. La vía extrínseca, factor 7 activo, 10 activo, trombina y fibrina. Y la vía intrínseca, precalicreína, calicreína, luego terminamos activando el factor 12 activa al 11, el 11 al 9, el 9 al 10, trombina y fibrina, ¿vale? Y una vez con esto, pues la coagulación está en marcha, está andando tanto la agregación de las plaquetas como la formación de fibras, estableciendo el tapón plaquetario, ¿vale? Sin embargo, ¿vale?, estas fibras que tenemos acá son muy débiles, son muy lábiles, son muy débiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque son la consecuencia de la interacción del fibrinógeno que antes estaba sin activarse y luego que forma fibrina
que por interacciones moleculares pues se une, pero esa unión es por una serie de interacciones entre proteínas. No son débiles porque son solamente interacciones moleculares. ¿Sí? Una interacción entre las fibras. Entonces, para hacer mucho más fuerte esa fibra, lo que se requiere es una unión molecular, un enlace, ¿vale? Esa unión molecular lo hace un factor que se llama factor 13, ¿ok? Acá, ¿ah? Entonces, acá interviene el factor 13. Ahí está. Ese factor 13 lo activa la trombina, ¿ok? Factor 13 activado, sí, lo activa la trombina, ¿vale? ¿Qué es ese factor 13? Establece lo que se llaman puentes cruzados. Puentes cruzados. Los puentes cruzados, pues en última son enlaces peptídicos, uniones entre proteínas, forma enlaces que son mucho más fuertes. Y eso tiene dos cosas, una buena y otra, digamos, no es que sea mala, pero es un elemento consecuente de la formación de los puentes cruzados. Lo más importante es que los puentes cruzados pues ya no son débiles, son uniones fuertes de las fibras. Entonces, la proteína fibrina es una proteína súper fuerte, ya no se va a romper, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente? De que la formación de esos puentes tan fuertes a futuro, digamos, a los días, a las horas, va a convertirse, digamos, en un elemento que interviene o que obstaculiza el proceso de reparación tisular, ¿vale? Entonces, ese elemento que se formó, ese tapón plaquetario que está formado por esas fibras súper fuertes, ahora se vuelve un obstáculo para la reparación. ¿Por qué? Porque donde antes estaba el daño, sí, todas esas plaquetas y todo esto, pues eso no tiene que estar ahí. Solamente se hizo de manera de emergencia, pero ahora lo que hay que hacer es quitar todo esto, ¿vale? Y dejar células nuevas, tal cual estaba. Entonces hay que quitar todo esta parafernalia de aquí, ¿vale? Sí, quitamos todo esto, ¿vale? Y empezamos a reparar esto, ¿vale? Quito esto. Todo esto lo empiezo a quitar. Quito esas plaquetas y tengo que poner células nuevas. Voy a poner encima de esto. Listo. Una vez empiezo a poner endotelio. Las células endoteliales tienen que multiplicarse, ¿vale? Y empiezo a poner células endoteliales. Le pongo una, le pongo la otra, ¿vale? Ahí está. Y dejo el endotelio como debería estar. Esa es la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas fibras no van a permitir que las células crezcan. Obviamente ahí no podemos poner células encima de estas. Y ahora hay que romper esas fibras. Ese proceso se llama fibrinólisis. Yo sé que ya lo han leído. Pues para evitar este obstáculo que se ha formado, tenemos que hacer ahora un proceso de ruptura de esas fibras y eso le vamos a llamar fibrinólisis. Vamos a la próxima clase. Fibrinólisis. Es fundamental, pues, quitar todo esto y adivinen quién participa acá. Correcto, la trombina. Entonces, la trombina misma es la que también facilita el proceso fibrinolítico, o sea, lo que permite o lo que permitió en su momento formar el tapón plaquetario, ahora es lo que también en su momento permite subsecuentemente que las fibras se deshagan. ¿Sí? Lo fundamental y lo doble vía que es la trombina, ¿vale? La proliferación celular en este contexto también está estimulada a nivel plaquetario, ya habíamos dicho eso en clase anterior, entonces las células se van a multiplicar y dividir gracias al factor de crecimiento derivado de plaquetas. Factor de crecimiento
derivado de plaquetas. ¿Ok? Ahí está. Ya le hemos dicho que se llamaba PDGF. Ese PDGF, pues permite que las células empiecen a dividirse, pero para poder reparar el tejido tenemos que, obviamente, quitar todo ese tapón plaquetario. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ya nos queda un poquito más claro? Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Puedes repetir otra vez como la parte más directa, la más próxima a cómo el fibrinógeno pasa a ser fibrina? La última parte. Claro El que pro- sí. Claro que sí. Gracias. Por acá vamos a dejar un poquito más clarito esto. Tan, y vamos a ponerlo acá. Que es esta partecita que está aquí. Fundamental la confluencia de las dos vías. Esta es la intrínseca y esta es la extrínseca. Las dos confluyen, dependiendo de los mecanismos que la originaron, que la activaron, terminan confluyendo y forman factor 10 activo. Ese factor 10 activo, gracias obviamente a cofactores como por ejemplo el complejo protrombinasa. Acá por pues, temas didácticos no lo ponen, pero recuerda que aquí ¿qué tenemos? Calcio, el factor 5 activo. ¿Qué más tenemos? Las plaquetas, ¿sí? Los fosfolípidos plaquetarios. Bueno, ahí también lo están pintando, ahí está. Los fosfolípidos plaquetarios, ¿ok? Todos esos factores que están aquí aceleran esta reacción, ¿vale? Y eso le llamo complejo protrombinasa. De cierta manera, ahí está mostrado, sino que está por partes. Complejo protrombinasa. Ese complejo protrombinasa acelera la formación de trombina. Y la trombina es la que forma la fibrina, ¿vale? Toma el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Pero recuerda que estas fibras de acá son débiles, estas fibritas, porque están unidas, como decimos ahí en el argot popular, están pegadas con babas. Eso no es lo demasiado fuerte para contener la presión arterial, para contener todas las plaquetas que se están pegando, también con el bombilebrano y todo este cuento. Entonces, esas fibras no son lo suficientemente fuertes porque están unidas por interacciones moleculares. Interacciones moleculares. Y lo que necesitamos es una unión fuerte, un enlace, ¿vale? Entonces, ese enlace o puente cruzado lo forma esta proteína que se llama factor 13 activo. ¿Quién la activa a ella? La trombina, ¿vale? Entonces, toma el factor 13 y lo convierte en 13 activada. Entonces toma todos esos monómeros, esa fibrina toda débil y la convierte en una fibrina súper fuerte, que se llama fibrina estable o fibrina con puentes cruzados. Puentes cruzados, ¿ok? Y ya con eso tenemos súper consolidado el tapón plaquetario para un contexto de emergencia, para un contexto de que se dañó el endotelio y de hemorragia. Pero recuerden que esa fibrina superestable a futuro termina siendo un problema, termina siendo algo que nos toca deshacer y es el proceso que veremos más adelante que se llama fibrinólisis, ¿vale? No sé si ya ahora te queda un poco más claro, espero que sí me haya hecho entender. Sí, perfecto, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, nos falta ya para terminar la clase de hoy un elemento fundamental de la ruta que tiene aplicación clínica. Me gusta mucho resaltar eso que ustedes van a ver más adelante en sus prácticas, en su vida cotidiana, en su profesión como médicos, y es que hay un elemento fundamental de modificación de los factores que se da por medio de una, no alteración, sino una incorporación de un grupo carboxilo en algunos de ellos, ¿vale? Esa incorporación hace que los factores se clasifiquen en un nuevo grupo, que es el grupo de los factores de vitamina K dependientes. Son esos que están acá, no son difíciles de memorizar. El factor 2, que es la protrombina, el 7, ¿vale? El 9, el 10 y los dos que hacen parte del complejo antitrombina o complejo proteína C,
¿vale? Perdón que los confundí. El complejo proteína C. La antitrombina es una proteína aparte. Entonces, estos dos que son los que hacen parte del complejo proteína C, y esos que están acá, el 10, el 9, el 7 y el 2, tienen que tener una característica particular. Y es una modificación que se le hace a ellos incorporando un nuevo grupo carboxilo en uno de sus aminoácidos. Recuerda que todas son proteínas, todas son proteínas. Esta es una proteína, ¿vale? Esta es otra proteína, ¿ok? Todas son proteínas. Y como son proteínas, todas están formadas por aminoácidos, ¿vale? Todas están formadas por aminoácidos. Todas son cadenas aminoácidas. De los 20 aminoácidos que ustedes saben de memoria. De esos 20 aminoácidos, hay uno que es el ácido glutámico, o el glutamato, ¿sí? Todas tienen ácido glutámico en su cadena polipeptídica, ¿vale? Ácido glutámico. Ese ácido glutámico, aquí le voy a poner en puntos rojos, el ácido glutámico es el puntico rojo, ¿vale? Listo, aquí está nuestro ácido glutámico, y ese ácido glutámico está por fuera, está fuera de la proteína. Recuerda que las proteínas son estructuras tridimensionales. Son volumen, ¿no? Lo que yo estoy pintando aquí plano, no, es un volumen. Entonces, ese ácido glutámico está por fuera de la proteína, está encarando el agua, está encarando la sangre, está enfrentando allí. Ahí está. Todas tienen ese ácido glutámico por fuera. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que como estas proteínas que están acá van a ser parte de un complejo, digamos, de un elemento que se agrupa tanto con otras proteínas como las plaquetas, entonces yo tengo que favorecer la formación de ese complejo. ¿Cómo lo favorezco? Pues modificando este famoso ácido glutámico, ¿vale? Yo lo voy a modificar. ¿Cómo lo modifico? Le incorporo un nuevo grupo carboxilo. Vamos a recordar, de pronto ya se nos olvidó nuestro ácido glutámico. Ponerlo aquí. La estructura. Ahí está. Está este, o pongamos otro por aquí. Este es el mismo. Ahí está el mismo. Está listo. Bueno, tal cual está ahí. Este, acá. Igualito. Bueno, ahí está. El nitrógeno está a este lado. El nitrógeno es azul, pero es el mismo, ¿vale? Y aquí tiene un grupo carboxilo, que es este que está acá, ¿vale? Ahí está. Ese es el grupo carboxilo y ese es el grupo carboxilo, ¿vale? Entonces, este ácido glutámico que está en todas esas proteínas solamente tiene un grupo carboxilo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle otro más, otro grupo carboxilo, que es este, ¿vale? O, así, C, tan, tan, ahí es, ese es el grupito, ¿vale? Yo le voy a poner uno más. Esa modificación se llama formación de ácido gamma glutámico. Entonces, esa reacción de formación de ácido gamma glutámico, pues hace que ahora ese ácido glutámico tenga dos. ¿Sí? Tenga dos carboxilos, ¿vale? Ahora acá sí está tan... Sí, aquí está como la reacción, ¿vale? Ahí está. Entonces, yo lo que hago es, de ese grupo carboxilo, ¿tá? Que está aquí, solo hay uno, y ahora yo le incorporo otro más, ¿sí? Esta reacción no es fácil, ya vamos a ver que es súper complicadita. Si se forma un peróxido, se forma una reacción de oxidación mixta, entonces aquí yo necesito oxígeno, y luego incorporo agua, ¿vale? Oxígeno y agua, ¿vale? Esto lo hace una reductasa, ya veremos bien la reacción, no se preocupen, solo es para explicar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Y este ácido glutámico ahora queda gamma carboxilo, ahora tiene dos, tiene uno
y tiene 2 carboxilos. Obviamente ese carboxilo, ese ácido glutámico está unido a la proteína, que es lo que estamos viendo acá, ¿vale? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Listo? En práctica, ¿qué es lo que sucede? Pues que esto genera 2 cargas negativas. ¿Ve? Una carga negativa acá y otra carga negativa acá. Entonces, todas las proteínas que tienen ese ácido glutámico carboxilado, pues van a tener ahora 2 cargas negativas por cada glutamato. Una negativa acá y otra aquí. Otra negativa y negativa. Negativa y negativa. Antes solo tenían una, pero después de la modificación tienen 2. ¿Para qué son esas cargas negativas? Para formar los complejos. Entonces, y para formar obviamente la interacción, que es más o menos lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Acá. Acá estamos viendo una membrana plaquetaria. Vean, ¿sí? Esta es la membrana de la plaquetica. Es negativa. Luego tengo el calcio y luego tengo el ácido glutámico gamma carboxilado que tiene 2 cargas negativas. Son estas mismas. ¿Se ven tan chévere? Entonces, esta es esta y esta es esta. ¿Vale? Luego interactúan con el calcio que tiene 2 iones positivos. Uno acá, otro acá, por acá. Y luego el calcio interactúa. Obviamente no es un solo calcio, son miles de calcios. Aquí solo pintan uno. ¿Vale? Y ese calcio ahora también interactúa de forma positiva con la membrana plaquetaria. Esto hace que se una tanto la proteína como la membrana plaquetaria formando en los complejos. ¿Okay? ¿Por qué solo lo tienen estas proteínas? Pues porque son las que más intervienen en formación de complejos. Tanto el complejo protrombinasa como el complejo proteína C. Sí, es fundamental. Si esto no ocurre, pues los complejos no se forman y tanto el proceso potenciador como regulador se desbarata. No funciona correctamente. Entonces, esto es un elemento fundamental tanto para la potenciación del proceso coagulatorio como el proceso de regulación o el proceso de, anticoagulatorio. ¿Vale? ¿Quién termina haciendo este proceso? La vitamina K. Por eso se llaman proteínas o factores proteína K dependientes. ¿Qué es lo que hace la vitamina K? Pues es la que favorece o interviene en la reacción. El problema con la vitamina K es que ella, después de la reacción, queda formando este anillito, no sé si lo alcanzan a ver ahí con los ojos de la fe, esta cosita que está acá, eso se llama un peróxido, ¿vale? Peróxido, ¿vale? Entonces la vitamina K interviene en la reacción, ella como que se sacrifica para que todo esto llegue, funcione correctamente, pero después la vitamina K queda inservible, queda formando un peróxido y eso pues fácilmente no se va a deshacer. Entonces eso requiere un mecanismo, una reacción, que es la que vamos a ver aquí ya antes de terminar, ¿vale? Ok, termina la clase, que es esto que está aquí, ¿vale? Este es el mapa completo. Listo, ya con eso terminamos. Pero obviamente yo les dejo material para que lo puedan consultar porque es fundamental. Listo, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo la vitamina, ay, no era peróxido, sino que era epóxido. Me quedé pegado con el peróxido de la vía del ácido araquidónico. Entonces, acá interviene una enzima que se llama carboxilasa, que obviamente la que va a hacer la incorporación de dióxido de carbono, el oxígeno, agua y todo esto que vimos anteriormente, y la vitamina K, pues es la que se sacrifica, ¿vale? Esta vitamina K favorece la reacción y hace que se forme el ácido glutámico eh, carboxilado y la proteína con las 2 cargas que favorece subsecuentemente la formación de los complejos. ¿Vale? Aquí está la figura completa. ¿Qué es lo que nos falta? Esta vitamina K que quedó en forma de epóxido, ¿vale? Es de nuevo puesta en circulación o de nuevo se vuelve a arreglar para que vuelva a intervenir en una nueva reacción mediante una enzima que se llama reductasa de epóxido de vitamina K. ¿Sí? Esta reductasa
vuelve a dejar la vitamina acá como la vemos aquí, mira, está aquí, la convierte de nuevo, ¿sí? A esto, ¿vale? Para que pueda volver a hacer la reacción. Esto lo hace la reductasa. Eso lo hace la reductasa, ¿vale? Y completa y permite que se siga haciendo la modificación de el ácido glutámico a PLA, y una vez que está, pues, carboxilado, modificado, pues todo funciona correctamente, tanto en la potenciación como en la regulación. En la clínica, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Que hay inhibidores de esta vía, ¿vale? Yo puedo poner una molécula, se utiliza, por ejemplo, la warfarina, que es un derivativo de una familia de moléculas que llaman cumarínicos. Cumarínicos, que antes, no sé, todavía creo que se siguen vendiendo en el comercio como matarratas. Entonces, matarratas son cumarínicos, una molécula que lo que causa es una hemorragia interna. Las ratas que las envenenan con esto, no sé si lo siguen haciendo de esta forma ahora, pero en mi época se compraba ese, el matarratas, y que era un cumarínico, y la rata se comía eso y no moría inmediatamente, sino que moría pasadas las semanas por hemorragias internas debido a que se bloqueaba completamente esta vía. También se puede dar a nivel de casos de emergencia, personas que se envenenan, tanto a nivel de, digamos, intento de suicidio, también por equivocación. Los niños les puede pasar, dejaron el veneno por ahí, un niño se lo puede comer, que se los empacan parecen empaques de papas y meten eso ahí, y el niño cree que es comidita y se envenena. Entonces, cuando eso ocurre, para envenenamiento cumarínico, ya sabemos que el antídoto es suministrar la vitamina K de forma exógena, ¿no? Que pues la que está endógenamente está inhibida, no sirve, no funciona. Entonces, exógenamente se incorpora la vitamina K. Y también, de forma clínica, se utiliza la warfarina, como les digo, que es una molécula similar de la misma familia de los cumarínicos, obviamente clínicamente utilizada, que está inhibiendo esta vía, ¿vale? Entonces, al inhibirse, las proteínas no van a formar el complejo, y esto hace que la coagulación no funcione adecuadamente, ¿vale? Y eso pues tiene aplicaciones desde el punto de vista terapéutico, cuando hay riesgo de trombos, cuando después de una cirugía muy delicada y hay un riesgo de que se forme un trombo, entonces se le medica de forma controlada. Obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, es peligroso porque estamos lidiando con la coagulación de la sangre, pero pues obviamente hay protocolos para hacerlo adecuadamente, y en esto consiste esta reacción. No sé si hay preguntas sobre esto, si les quedó completamente claro. Y con esto pues terminaríamos toda la parte, digamos, de lo que es la cascada de coagulación. Dentro de 8 días miraríamos lo que tiene que ver con la parte de fibrinólisis, y con los mecanismos de control y de tiempos de coagulación sobre este proceso, ¿vale? Y más adelante, en la última clase que nos quedaría, creo que ya con eso terminamos, miraríamos algunas condiciones genéticas en las cuales la coagulación puede terminar siendo afectada, que es el tema de las hemofilias. Hay 3 tipos de hemofilia: hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Las 2 primeras son ligadas al sexo, y la última mediante un gen autosómico dominante, pero eso lo miraremos más adelante y yo les daré la clasecita de genética, ¿vale? Si no hay preguntas, entonces dejaríamos hasta ahí. De todos modos, yo les comparto la grabación, ¿vale, muchachos y muchachas? Y les deseo siempre lo mejor, que tengan excelente resto de día. Fuerte abrazo. Gracias, Chao, chao. profe, igualmente. Con mucho gusto. Se cuidan. Gracias por la paciencia. Chao, chao.